La morfología de las sociedades. Sociedad, culturas y paisaje urbano por Horacio Capel. Capítulo 8. Parte 1 y 2. Durante el siglo XIX el jardín se hace presente de forma destacada en la ciudad de forma accesible al público como paraíso abierto para todos. En este capítulo, dedicaremos atención a esa difusión, al triunfo del jardín inglés y de diseños eclécticos, después, a la evolución del espacio del jardín, con equipamientos especializados y a los cambios en la jardinería urbana durante el primer tercio del siglo XX. El jardín municipal como paraíso público. Hasta el siglo XVIII los jardines eran construidos para usos particulares de las sociedades altas con la finalidad de alardear. En Italia el desplazarse por un jardín era una manera de despejar su mente. Muchas veces los jardines podían ser una especie de retiro de la vida pública. Durante la Revolución Francesa la construcción de jardines se volvió tendencia y se dieron lugar al jardín público. La apertura de parques y jardines reales al público se dieron en el transcurso de la Guerra Napoleónica. Se diseñaron las primeras plazas en Londres. Los ejemplos más tempranos de asociación entre la construcción de viviendas y la de un parque o un jardín son los del Crescent de Bath y del Regent's Park en Londres. En Londres la corona inició una política de valoración económica de sus propiedades, dentro de la cual se incluyó la urbanización de tierras, y ello daría lugar a comienzos del siglo XIX a la conversión del espacio del Royal Marylebone Park en un gran parque, Regent's Park, al que se abrían las viviendas de aspecto variado, pero siempre elegantes y palaciegas, construidas a su alrededor, crescents, terraces y villa elegantes. También ahí la idea era que las viviendas de la periferia del parque financiaran su creación, aunque el Consejo Municipal de Londres construiría las calles de acceso y las plantaciones de árboles. El concepto de parque público surgió también como respuesta a los problemas higiénicos que se suscitaron en las ciudades industriales europeas. En la década de 1830 y 1840, cuando aparecen problemas de orden social y salud pública en Gran Bretaña tras la primera fase de la revolución industrial, la rational recreation, el ocio racionalmente canalizado y la diversión regulada, se convirtió en una cuestión importante en el proceso de regeneración social y salud pública. Pronto se inició una competencia entre las ciudades para construir parques urbanos, y su existencia era una forma de orgullo ciudadano. Los arquitectos y diseñadores de parques participaron en los concursos que se convocaron con ese fin. No era para las clases populares, sino para la burguesía que tenía tiempo y gusto para disfrutarlos. El jardín público suponía un lugar agradable, necesario para huir de los hedores y la congestión de la ciudad. Pero frente al jardín en el que se refugian los ricos y poderosos y frente al pequeño jardín de las aspiraciones del pequeño burgués, el jardín público de la ciudad está abierto para todos como paraíso para el conjunto de los ciudadanos. No es ya el jardín laboriosamente construido por siervos y campesinos mal pagados que abandonan la escena cuando llega el señor, sino por funcionarios, empleados y trabajadores que cuentan con el salario mínimo, y que pueden disfrutar del jardín municipio. Parques y jardines en la ciudad española ochentista. Durante la primera mitad del 800 las ciudades disponían de los paseos y jardines que habían sido creados durante el periodo final de la Ilustración y de otros nuevos que se iban organizando de acuerdo con las nuevas modas. Francisco Quiro recaudó información sobre las ciudades que poseían paseos o jardines, resultando así 259 ciudades beneficiadas de 565 paseos y 487 alamedas. Aún así, existía escasez de jardineros y escasos recursos del ayuntamiento a jardines. Un arquitecto del momento escribía que los jardines son los sitios más deliciosos que se conocen, porque a un mismo tiempo proporcionan salud con sus perfumes y saludables emanaciones, y recrean el espíritu con las sensaciones que producen. En España la idea de que los jardines y parques urbanos constituyen una necesidad en las ciudades está ya plenamente aceptada a mediados del siglo. La tipología continúa con los squares o jardinillos plantados de hierba menuda a manera de prado,
de flores y de plantas odoríferas, sin árboles que estorben la perspectiva de los edificios, los parques en los que la alta vegetación alterna con la de los squares y los jardines, las estatuas, los monumentos y las fuentes y en donde sus paseos y calles permiten el paso de peatones y de carruajes, y, finalmente, los bosques, que son especialmente necesarios para los grupos populares en los días de asueto. El proyecto de ordenanzas municipales procura que queden a distancias regulares espacios vacíos, para evitar aglomeraciones de viviendas, evitar contingencias de aire y se facilite su renovación. Francisco Quirós recopiló datos en el que al menos 259 ciudades españolas poseían paseos o jardines, con un total de 565 paseos arbolados, de los cuales 478 eran alamedas y paseos. A partir del 1840 las ciudades empezaron a ser plantadas de árboles. Estos mismos datos muestran que los paseos de las ciudades españolas no eran muy amplios, ya que la mayoría de murallas o paseos estaban llenos de vegetación, por lo que era difícil circular entre ellos. Otro problema de esto fue la falta de jardineros y recursos de parte del ayuntamiento. Esto conducía a condiciones deficientes de salubridad. A pesar de esto algunos árboles empezaron a deteriorarse, mientras aparecían otras especies exóticas. Durante el ensanche del crecimiento español se previeron espacios para jardines y parques con el modelo de Cerdá en el que los árboles, jardines y parques tienen funciones ornamentales e higiénicas. Parques y jardines en los países latinoamericanos. La influencia inglesa llegó a Estados Unidos a principios del siglo XIX con un cierto clasicismo. Los urbanistas adoptaron principios de Inglaterra y otros países europeos. Mientras más grande era el crecimiento de las ciudades, más necesarias eran las áreas verdes. La dimensión ideológica del paisajismo inglés antiautoritaria y democrática reaparece. Las formas más libres de estos jardines, en los que la naturaleza no está sometida a normas rígidas, ofrecerían a los visitantes una metáfora de los ideales burgueses de libertad civil y económica. En los parques urbanos que se van construyendo en las ciudades estadounidenses a partir de los años 1840, existe una valoración de la naturaleza americana, con árboles propios de ese continente, rompiendo definitivamente con la tradición mediterránea que había estado todavía muy presente en el jardín inglés de Gran Bretaña. Las formas más libres de estos jardines, en los que la naturaleza no está sometida a normas rígidas, ofrecerían a los visitantes una metáfora de los ideales burgueses de libertad civil y económica. La tradición norteamericana de percepción del paisaje se fue creando durante el siglo XVIII. En las nuevas ciudades se prevén espacios para diseñar jardines. El eclectismo en la jardinería. Se ha visto hasta aquí la construcción de jardines y parques en las ciudades europeas y americanas, y la conciencia creciente que adquieren arquitectos y urbanistas de su necesidad en las ciudades, y en especial en las expansiones urbanas que se estaban produciendo, por razones esencialmente higiénicas. Debemos hablar ahora más detenidamente del estilo en que estos espacios se diseñaron. Difusión de modelos. Desde comienzos del siglo XIX se introduce decididamente en el arte de la jardinería la preocupación por lo funcional y lo práctico. Los ahora jardineros tenían nuevas ideas sofisticadas para crear jardines grandes o pequeños, simples o sofisticados. En el año 1820 se observaron signos del eclecticismo. Durante fluctuaciones políticas en el siglo XVIII algunos jardines se volvieron privados en los que se conocen muchos estilos. Romanticismo y eclectismo. El romanticismo supuso en el arte el interés por los estilos no académicos, especialmente los que tenían un carácter medieval, tales como el gótico y, luego, el románico. La diversidad de estos estilos es muy diversa, por ejemplo Alemania, Francia y España en el año 1830. Los maestros de obra de estos jardines pasaron a la misma vez a convertirse en propietarios. Producción masiva y acomodación del mercado. Ese subjetivismo romántico se aúna a mediados del siglo XIX con las necesidades de la producción industrial masiva, que conduce a tener en cuenta las necesidades del mercado y,
por consiguiente a valorar el gusto individual de los consumidores, un gusto que era indudablemente heterogéneo. Todo ello conduce necesariamente a dos exigencias conexas, diseño de objetos y actitud eclectista. Esta actitud se empezó a desarrollar en el siglo XIX en la construcción de grandes edificios. La situación del siglo XIX favorecía un eclectismo estético el cual favorecía necesidades del mercado y adaptaciones a gustos variados. Los tratadistas de jardinería aceptaron y difundieron esa actitud de adaptación al ambiente. La morfología de las sociedades. Sociedad, culturas y paisaje urbano por Horacio Capel. Capítulo 8. Parte 1 y 2. Durante el siglo XIX el jardín se hace presente de forma destacada en la ciudad de forma accesible al público como paraíso abierto para todos. En este capítulo, dedicaremos atención a esa difusión, al triunfo del jardín inglés y de diseños eclécticos, después, a la evolución del espacio del jardín, con equipamientos especializados y a los cambios en la jardinería urbana durante el primer tercio del siglo XX.